Bueno, hoy vamos a la palabra de Dios y vamos a, como he dicho, resaltar un pasaje más, unos versículos más del libro de Hechos. Si me decís qué capítulo toca hoy, ya chapó. Bueno, algunos que han estado el domingo, pues ya lo saben. Toca el capítulo 4 en esta tarde, parecido que el domingo, pero obviamente el Espíritu Santo cada día tiene algo nuevo para nosotros. ¿Preparados para recibir de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Atentos? ¿Alguien tiene sueño? Eso por la tarde es un poco más fácil, porque normalmente el domingo por la mañana algunos están ahí luchando con el sueño, pero hoy creo que sí estamos todos despiertos. A ver, ¿quiénes han hecho una siesta hoy? Uy, muy pocos. Bueno, no pasa nada. Gente que trabaja duro día y noche y no puede ni dormir una siesta. Yo tampoco. Algunos a lo mejor ni me conocéis, pero como yo soy de Alemania, en Alemania pues no solemos hacer siestas de por sí, o sea, no existe y no estoy acostumbrado a eso, entonces hasta el día de hoy, después de 6 años, aún no me he acostumbrado, aunque mi mujer a veces sí, mi esposa, sí a veces duerme una siesta, pero bueno, yo hago otra cosa, hago algo en la casa, lo que sea, pero no tengo esta costumbre y me cuesta realmente dormirme por la tarde, así que bueno, yo soy de este club que no duerme en siesta, pues sí hay algunos. Vamos a ver hoy cómo la palabra nos quiere hablar a través del capítulo 4, como ya habéis dicho muy bien, de los versículos 32 al 33. Dice la Biblia, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Solo son 2 versículos y parece un poco, bueno, parece poco a lo mejor para predicar. Algunos ya han estudiado homilética o alguna asignatura parecida donde se va hacia la esencia del texto. Y aquí podemos en verdad sacar muchísimo para nuestras vidas y cómo nosotros debemos de vivir. Porque nos da un ejemplo aquí de una iglesia que crece. Eso es el título de este sermón para los que tienen un cuadernito por ahí, que veo algunos. Una iglesia que crece. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, lo que quiere escribir el autor, ¿quién fue el autor? Lucas, muy bien, otro punto por este lado. Por aquí, ahora estaban un poco más débiles, pero bueno, por aquí estaban más fuertes. Lucas escribió el libro de los Hechos y es una descripción de lo que Jesús hizo en esta tierra y la consecuencia de lo mismo, que fue el nacimiento de la iglesia. Y es una descripción cómo la iglesia nace, y no solamente nace, sino cómo va creciendo. Y hoy podemos ver en este capítulo 4 una iglesia que crece y nosotros debemos tomar el ejemplo de esta iglesia. Debemos de tomar el ejemplo de estos creyentes que han vivido una vida ejemplar para nosotros poder seguirles a ellos. Y hay varias características que debemos de aplicar a nuestras vidas, que a lo mejor algunos van a ser un poco más desafiantes y otros un poco menos para algunos, pero hoy debemos de, primeramente, aprenderlos para poder ponerlos en práctica, para poder ver cómo Jesús, cómo el Espíritu Santo nos puede guiar cada día para crecer. Porque si Dios te ha llamado, si Dios ha puesto algo en ti, si tú has experimentado a Jesús en tu vida, no es para sentarte un domingo o un martes en esta silla. Eso ya lo sabía, ¿sí o no? Cuando nosotros vivimos con Jesús no es para sentarme en una silla y escuchar, aunque también. Nosotros nos acabamos de graduar del grado en teología, fuimos hasta Córdoba para la graduación y estamos muchas horas sentados, aprendiendo, escuchando, y nos sentamos también para aprender. Pero no es el llamado que Jesús tiene para nosotros. El llamado de nosotros en Jesús es poder crecer. Una iglesia que está
viva, que está sana, que está bajo la autoridad de Jesús, debería de crecer en número, pero también en nuestro camino individual, cada uno en su propósito y en su llamado, debemos de crecer. Y hoy vamos a ver cómo poder mantener en nuestra vida un crecimiento. Porque ¿no te ha pasado en algún momento de la vida que te sentiste estancado? Que te sentiste que todo era igual, que ibas el domingo y otro domingo y otro domingo y otro domingo y no había nada nuevo y no había nada refrescante, no había nada que te apasionaba ya. Nos pasa a veces por varias razones, pero por eso hoy te quiero dejar algunas características para poder mantenernos en el crecimiento. Porque nosotros no debemos de estar estancados. Algo estancado con el tiempo va a morir. Para los que han ido a Israel, o a lo mejor conocéis algún río, lago, algo así parecido, en Israel está el mar muerto y está muerto porque entra mucha agua pero no sale. Por ende está estancado. El agua que entra al mar muerto está estancado y por eso se llama el mar muerto. Porque no hay vida en él. ¿Por qué? Porque no sale el agua. Entonces todo lo que hay ahí se suma, obviamente, o sea, la sal se multiplica por mucho porque va sumando y no sale de ahí, entonces no puede tener vida. Y nosotros, en nuestra vida cristiana, tenemos que tener mucho cuidado en no convertirnos en un mar muerto, en un estanque donde entra mucha agua, pero no sale de nosotros. Debemos de mantenernos creciendo. Entonces, lo primero, antes de mis puntos, como introducción, ¿vale? Aún estamos en la introducción. Antes de ya entrar en cada punto que vemos aquí en este pasaje, vemos que debemos de dejar que el agua que Jesús nos da también sale de nosotros. Eso como introducción, así como entrante. Es lo primero que debemos de entender, que la iglesia del libro de los Hechos estaba creciendo solamente porque estaban predicando, porque estaban testificando y porque estaban compartiendo del amor de Jesús. Porque estaban dando de lo que recibían y no se estancaban, no dejaban que se estanque lo que Jesús nos da a nosotros. Y esto puede pasar en nuestra vida espiritual muchas veces, porque llegamos a más conocimiento, estudiamos más la Biblia y ya como que nos creemos un poco mayores. Que me puede pasar por la mente, acabamos de graduarnos el viernes, hace 5 días. Y uno dice, wow, ya tengo el grado. ¿Y qué? No me sirve para nada. Tengo que seguir y tengo que no dejar estancarme en eso. O sea, no debo yo estancarme en que yo ya conozco de Jesús. Yo ya conozco todo de Dios. Yo he ido toda mi vida a la iglesia. Toda mi vida he ido a la iglesia. He ido a la iglesia todos los domingos de mi vida. Haz la cuenta, no sé cuántos serán, pero serán muchos. Pero no debo de llegar a un punto de estancarme, de decir ya, yo he llegado al fin, voy a seguir aquí sirviendo, a lo mejor abro la puerta, a lo mejor limpio los baños, a lo mejor me quedo ahí en la mesa de sonido y aquí hasta el fin de mi vida. No, debería de anhelar más en Jesús, debería de querer crecer. ¿Quién quiere crecer en esta tarde? Muy bien. Vamos directamente ahora sí al primer punto que vemos aquí en el versículo 32, que la Biblia dice, y la multitud de los que habían creído era de y un alma. La multitud que había creído, ¿qué era eso? ¿O quiénes eran estos? Pues los creyentes, la iglesia que se había formado, que se habían convertido. ¿Os acordáis que un poquito antes se hablan de 3,000 personas que se harán a la iglesia? Pues seguro que ellos también están aquí dentro, en este grupo. Y dice que esta multitud vivía en un corazón y un alma. Una iglesia que crece, vive en unidad. Punto 1.
una iglesia que crece, una iglesia que no se estanque, tiene que vivir en unidad. Y la unidad no es un don del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? No es algo que viene automáticamente. No es como cuando yo oro por alguien en el nombre de Jesús, sé sano y se sana. La unidad es algo que yo tengo que trabajar. ¿Alguna vez os habéis puesto a pensar en eso? Que no es un don, no es un fruto que aparece en alguna lista de la Biblia, es siempre relacionado con un esfuerzo nuestro, con un esfuerzo mío. En Romanos, capítulo 12, versículo 8, podemos ver que Pablo les exhorta a los hermanos en Roma diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otras palabras, deberías de estar en unidad, unidos con todos. Deberías de estar en paz. Y dice, si es posible, cuando dependa de vosotros, no del otro. No depende de tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu jefe. No depende de tu pastor, de tu líder. Cuando depende de vosotros, en cuanto depende de vosotros, debéis de estar en paz con todos los hombres. Es decir, que yo tengo que hacer un esfuerzo para estar en paz con la gente, aunque no haya hecho nada mal. Yo debería de dar el primer paso para llegar a una unidad, para vivir en unidad, para tener esta paz con mis hermanos, con la gente de la iglesia, con mi familia, en mi trabajo. Yo tengo que hacer todo lo posible para vivir en unidad. No lo va a hacer otra persona, no lo va a hacer el Espíritu Santo, bueno, a través de ti sí, ¿no? Pero no va a ser directamente algo que pasa sin nosotros hacer nada. Tienes que poner de tu parte. Aunque quizás no haya sido la persona que se haya equivocado. Aunque a lo mejor el error tiene la otra persona. Pero nuestra tarea es poder estar en paz con todo el mundo. Creo que muchos me conocen y demás, pero yo he estudiado en Oslo, Noruega. Me fui en el 2014, hace ya 10 años, casi exactamente 10 años, porque me fui en agosto de 2014 a Noruega a estudiar. Es un país en el norte de Europa. Y ahí estaba durante la temporada de otoño, estudiando muchísimo, estudiando teología, aprendiendo de parte de la Biblia y demás. Y justo antes de volver a mi casa, en las vacaciones de diciembre, me escribe mi madre una semana antes, y mi madre normalmente no es una persona que me contacte mucho de por sí. O sea, nosotros estamos muy bien, tenemos una muy buena relación, siempre la hemos tenido, pero no somos de mucho hablar, como a lo mejor otras personas tienen la costumbre de a lo mejor llamar todos los días a su madre. No voy a preguntar quién ni nada, aquí cada uno tiene sus relaciones y sus maneras de vivirlas, pero nosotros pues no somos de mucho hablar, pero eso no es porque estemos mal ni nada, sino simplemente no tenemos esa costumbre. Y entonces cuando ella me manda un mensaje ya era algo está pasando, ¿no? Era como, no es en plan, hola, ¿qué tal? Sino algo realmente pasa, algo quiere decirme, hay noticias o lo que sea. Entonces ya estaba un poco atento porque, bueno, algo iba a decir. No estaba previamente así, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tal. Y me dice que este mismo día, cuando ella me escribió, que mi padre decidió salir de casa y divorciarse de ella. Y dejarnos a todos, básicamente. Yo, estando lejos, Oslo, Noruega, aunque a lo mejor no parece, pero de Alemania también está lejos, y estaba muy lejos. Tengo 4 otros hermanos pequeños que vivían en este tiempo, todos con mis padres, obviamente, y yo soy el mayor de estos 5, y siempre he tenido como cualquier hermano mayor, ¿no? Este sentimiento de protección, de cuidar de ellos y de estar ahí para ellos. Y ya era un paso muy difícil salir de casa y entregarme así a lo loco a Dios. Ya era demasiado difícil porque,
bueno, al final sentía alguna responsabilidad por ellos. Y encima ahora viene eso y me dice mi madre que mi papá pues, se va a divorciar y va a salir de casa. Una semana antes de ir a Navidad, o sea, las vacaciones de Navidades. Entonces yo, después de una semana, muy difícil obviamente, no voy a entrar en detalles porque no tenemos aquí toda la noche, pero fue muy difícil. ¿Por qué? Porque yo al llegar a mi casa, bueno, un apartamento pequeño, ahí que teníamos, llego ahí y claro, solo había pasado una semana, o sea, mi padre seguía ahí. Estaba en casa y estaba, pues, no en una buena relación, pero estaba, pues, en casa y con mi madre y dormían en la misma cama y estaba presente, ya sabiendo, pues, que se iba. Entonces, claro, para mí era muy chocante y muy difícil en este tiempo entender eso y aceptarlo. Porque, claro, yo decía, ¿cómo va a ser posible que mi padre, ahora que yo he entregado todo a Dios, ahora pasa algo así? Cuando supuestamente yo doy todo a Dios, todo va a ir bien. ¿No? Es como el lema que tenemos muchas veces. Yo me entrego, me he mudado, he dejado todo, he dejado estudios, trabajos, todo lo que tenía en Alemania y dije, me voy a estudiar y ni sabía cómo pagar y me fui. Y ya Dios se encarga de todo lo demás. Eso era mi pensamiento. Y de repente, solamente 4 meses después de esa decisión, ¡boom! Me veo enfrentando esta situación y realmente a veces hasta pensando, ¿debería de quedarme? Por mis hermanos, por mi madre, que ahora va a estar sola con todos ellos, no va a poder, tal, no sé qué. Bueno, muchas preguntas, pero aparte de eso, tenía una decisión que tomar y era acerca de esta unidad, en este caso en mi familia. En esta unidad o en esta decisión de estar en paz con todos los hombres. Yo, obviamente, estudiando la Biblia, ahí en Oslo y demás, estaba ahí en Alemania en Navidades pensando sobre eso y diciendo, si la Biblia me exhorta que debería de estar en paz con todos los hombres, pues también con mi papá. Sí, que lo está haciendo mal, que no es lo correcto, pero yo no puedo levantar un muro contra él de mis sentimientos y emociones, sino que tengo que gestionarlas y tengo que controlarlas, ¿no? De alguna manera. Y pasando las semanas, yo me volví a Oslo, seguí estudiando ahí y decidí perdonarlo, decidí tomar este versículo, tomar este pasaje de Romanos 12, 18 en serio, de decir, yo quiero estar en paz con todos, en cuanto dependa de mí. En cuanto yo pueda hacer algo, yo quiero estar en paz con la gente. Mi papá sabe que no ha sido correcto, mi papá sabe que no me ha gustado. O sea, no le estaba diciendo, bueno, sí, no pasa nada. No. Pero estar en paz con alguien, yo puedo estar en paz con alguien y haciéndole entender también que no ha sido correcto lo que ha hecho. Y esto es a veces lo que nos cuesta mucho porque pensamos que cuando perdonamos a alguien tenemos que olvidarnos de sus errores o tenemos que olvidar de lo mal que nos ha hecho. Y no es así. El perdón no funciona así. El perdón es una decisión nuestra de estar en paz con las otras personas. Y obviamente de liberarnos y demás. Bueno, hoy no es el tema del perdón, ¿no? Vamos a hablar de eso otro día. Pero debemos de buscar la unidad. Dice la Biblia aquí en esos 4 que estaban en un corazón y en un alma. O sea, estaban unidos como un cuerpo, estaban unidos en todo lo que hacían, hasta en la manera de pensar. Y esto tenemos que aprender nosotros. Y para eso tienes que conocer a la persona que está a tu lado ahora mismo. Que a lo mejor sí la conoces o a lo mejor no tanto. Pero la iglesia y el cuerpo de Cristo, para poder vivir en unidad, debe de conocerse. Yo no puedo venir aquí semana tras semana y no conocer a nadie. Debería de relacionarme, debería de conocer a alguien. ¿Para qué? Para poder vivir en unidad. Si no los conoces, no va a haber unidad. O sea, eso es muy simple, ¿no? Es como los primeros pasos de la unidad. Pero debemos de acercarnos a la otra persona y debemos de aplicar lo que esta iglesia
hacía la iglesia de Hechos 4. Además de eso, el segundo punto de hoy es que una iglesia que crece vive en el poder de Dios. Como leímos antes, en el versículo 33, empieza diciendo, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. O sea que en este tiempo el poder de Dios era visible. Era visible en la vida de los apóstoles y en la vida de la iglesia de este tiempo. Y por eso crecían. Por eso ellos de manera individual crecían y por eso la iglesia crecía. La iglesia estaba creciendo solamente por el poder de Dios manifestado. Pregunto, no para que levantes la mano, sino para que lo piensas tú. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste el poder de Dios en acción? No, para ti, no te hace falta decirlo. Porque algunos a lo mejor están pensando, hacía años. Por eso mejor cada uno con su respuesta. Es importante que en nuestra vida, como cristianos, vemos el poder de Dios. Si el Espíritu Santo vive en mí, si yo soy templo del Espíritu Santo, debería de manifestarse. Es natural. Es natural de lo que está en mí, sale. Quizás de vez en cuando y quizás cada vez un poco más, pero es algo normal que se manifieste. Que si alguien en tu familia dice, ay, me duele lo otro, que tú oras por esta persona. Debe de ser algo normal. No buscar el ibuprofeno primeramente. Que también. Yo también tomo ibuprofeno, pero debemos de hacer lo sobrenatural y el poder de Dios algo normal entre nosotros. En tu vida debe de ser algo natural. Los milagros, las sanidades y los prodigios, como muchas veces hemos dicho, deberían de seguirnos como creyentes. Y quizás te hace falta verlo más. Porque esta iglesia, a través del poder de Dios, en un día se añadían 3,000 personas. O sea, 3,000 personas aquí no caben. Ni cabían cuando estábamos aquí con Caunedo todos juntos. Ni en 2 de eso. 3,000 personas son muchas personas. Muchísimas. Y solamente a través de las personas ver el poder de Dios se rendían a los pies de Jesús. Quizás no vemos cómo las personas cerca de nosotros aceptan a Jesús porque nos falta el poder de Dios. Yo hablando de primero, mi familia no son cristianos. Como ya dije, tengo muchos hermanos y todos, casi todos, exceptuando uno, todos son no creyentes, más bien ateos. Y no creen en Dios. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y digo, ¿será que les falta ver el poder de Dios? Seguro que sí. Porque cuando yo veo como una persona enferma se sana, cuando yo veo que yo oro por alguien y esta persona se sana, es algo increíble que no puedo discutir. ¿Sí o no? Cuando alguien se sana de una enfermedad que es terrible, es algo que uno dice, pues Dios tiene que existir. Quiera o no, o sea, es que tiene que existir. Una vez en Bélgica, hace muchos años, estábamos en una iglesia muy pequeña y vino una mujer al llamado que hicimos y dijo, yo tengo un cáncer en mi cuerpo y quiero que oren por mí, que quiero ser sana. Yo pensando, Dios mío, a ver qué oración aplicamos para que sea. No es broma, ¿no? Pero, o sea, yo estaba pensando como que cómo hacerlo bien para que se sane, ¿no? Cuando obviamente es el poder de Dios en acción, no soy yo. Pero en este tiempo, pues aún estaba aprendiendo y creciendo y decía, ay, ahora a ver si no se sana, a ver que luego quedamos mal, luego queda mal Dios, luego todos esos pensamientos que todos a veces tenemos, ¿no? Y dije, bueno, vamos a orar igual por sanidad, vamos a declarar con autoridad en el nombre de Jesús. Y oramos por ella y todo.
Y bueno, como era un cáncer, no lo podía mirar en este mismo momento porque era algo más complicado, obviamente. Pero dijo que justo 2 días después, el martes, tenía un examen. Y yo, ay, Dios mío. Y yo pensando, el martes aún estamos aquí en esta ciudad. O sea, como va al médico y le dice que sigue igual, todo el mundo va a saber que la oración no ha valido para nada, que ya sabéis, ¿no? Eso es lo que uno piensa en ese momento, que va a ser horrible, porque vamos a quedar mal, porque ella ha querido que Dios sea sano y no la ha sanado y demás. Entonces yo, con todos esos pensamientos encima, dije, bueno, vamos a orar una vez más todos juntos y vamos a creer que Dios te va a sanar para su gloria y para que seas un testimonio para otros. Entonces esta mujer pues se fue feliz a su casa, feliz por la oración, pero no sabía si estaba sanada o no. Entonces unos días después, el martes cuando va tal, en la noche me llama el pastor de esta iglesia, que era nuestro contacto, y me dice, no te lo vas a creer, la mujer fue totalmente sanada, que fue al médico y le dijo que no tenía nada, que no sabe qué ha pasado. Que el médico no sabe cómo, ni qué ha pasado, ni qué ha hecho, pero todos los tumores, el cáncer ha desaparecido. Y yo diciendo, ay, gracias Jesús. Obviamente para Él la gloria y Él no queda mal. Y por eso necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y esto es una historia de hace mucho ya, pero hay muchísimas más de hace menos tiempo, de hace poco tiempo, que son cosas que deberían de ser parte de nuestro día a día. Un día estábamos en casa de mi cuñada, de Becky, y de repente estamos ahí bromeando y tal, y dice, ay, me duele aquí y tal, y dice Karen, pero ¿qué te duele y tal? Dice, no, ya durante años y tal, me duele la pierna y demás. Y Karen dijo, vamos a orar. Pero estamos cenando, estamos de risas, no estamos pensando así en plan, ni estamos hablando de la Biblia, ni estamos hablando de Jesús, nada, nada que ver, estamos simplemente pasando un buen rato, ¿no? Y era como un poco así random, así de repente decía, vamos a orar. Entonces, ahí dije, vamos a orar. Oró, Becky se sanó en ese momento y hasta el día de hoy nunca le volvió ese dolor. ¿Por qué? Porque esto, que es el poder de Dios, debe de ser algo normal en nuestras vidas. Y debe de ser algo parte de tu vida porque el Espíritu Santo vive en ti. Una iglesia que crece, vive en el poder de Dios. Y si seguimos leyendo, dice el mismo pasaje que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Así que no solamente la iglesia que crece vive en unidad y vive en el poder de Dios, sino también vive dando testimonio de Jesús. Mi vida rendida a Jesús debe de ser un testimonio para las personas en mi alrededor. Debe de ser un testimonio, un ejemplo para ellos. Esta famosa frase, ¿no?, que seguro que muchos conocéis, que hay mucha gente que nunca leerán la Biblia, pero te leerán a ti, te conocerán a ti y a través de ti deberían de conocer este amor de Jesús, deberían de conocer lo que es una vida entregada a Jesús. Quizás no por tus palabras o por tus prédicas. Yo con mi familia, por ejemplo, estoy en este proceso de que ya no hace falta que les predique. Ellos saben. Mi madre ha venido conmigo a la iglesia, la he bautizado con mi pastor, que al final no fue muy radical de ella, porque ahora ya no está en la iglesia ni cree en Jesús, pero ha vivido muchas cosas y ha ido muchas veces conmigo, pero al final no es lo que yo pueda dar o enseñar o predicar. No son ni mis palabras, sino que más hablan mis acciones que mis palabras. Más habla el amor que yo les puedo mostrar, el honor, el respeto que les puedo dar, que mis palabras o mis hechos. ¿Que tengo que predicar? Sí, también. Pero no voy a llegar todos los días, bueno, ya no vivo con ellos, ¿no? Obviamente. Pero cuando vivía ahí en Alemania, no iba a llegar a mi casa todos los días, después de todo el día estar en la iglesia, con mi pastor y llegar a predicar.
Hoy hemos hablado de la Biblia y tú tienes que arrepentirte. Pues no, es mi mamá. O sea, es mi familia. Pero a veces tenemos esta imagen nosotros. Porque en la iglesia dicen todo el mundo que tenemos que predicar a todos. Pero debemos de a veces aterrizar un poco y mostrar Jesús como Él vivía aquí en esta tierra. Sí que enseñaba y predicaba, pero en los momentos adecuados para ello. Otros momentos se retiraba para estar solo. Otros momentos, que no mucho aparece en la Biblia, pero sí lo vemos, comía con sus discípulos. O sea, la comida es lo más diario, lo más normal, lo más aterrizado que hay en el mundo. Por ahí han dicho alguna vez, no vayas a tu primera cita, o sea, no vayas a invitar a la primera cita a tu amiga, porque aún no es tu novia, ¿no? Pero a la chica o al chico, a comer hamburguesas. Porque ahí uno se va a manchar, se ve todo, tienes que abrir la boca así del todo, se ve hasta la muela dorada que hay aquí atrás. Nunca deberías de invitar a la primera cita a una hamburguesa. Y eso, a veces, en esta relación, en verdad de perder un poco el hilo, pero tenía que contar esta historia. Cuando nosotros compartimos de Jesús, ahora ya vuelvo, debemos de estar aterrizados. Debemos de estar normales con las personas y más con la gente que está cerca de nosotros. Sí, yo he cambiado, sí, yo he aceptado a Jesús, sí, ya soy otra persona, pero no hace falta que lo digas, hace falta que lo muestres. Que cuando a mí me decía mi mamá, cuando estamos yo viviendo ahí, tenía 4 hermanos pequeños, como dije antes, y era conflicto, discusión, pelea constante. Y yo como el mayor, antes de conocer a Jesús, obviamente, era siempre el que más gritaba y pues era el mayor, o sea, el que más fuerte también estaba y el que pues mandaba, ¿no? Por decirlo así. Y muchas veces me enfadaba muchísimo por mis hermanos y gritaba y no nos pegábamos así en plan para hacer daño, pero así en plan de pelea y tal, sí. Pero era algo constante en nuestra casa, porque era un apartamento pequeño, con muchos hermanos juntos, y era algo normal. Pero cuando yo acepté a Jesús, volví desde todo un año estudiando en Oslo, también después de la situación con mis padres, el divorcio y todo eso, pues cambió todo un poco, pero yo volviendo a casa, una cosa decidí y dije, yo en la vida jamás voy a gritar a alguien que está cerca de mí. No hace falta. Y era una decisión simple, era una decisión quizás que tomaba con Dios, y es algo que nosotros debemos de aprender, que no solamente se trata que en ti se ve el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo, sino que también se vean los frutos del Espíritu Santo. Porque a veces nos enfocamos demasiado en que haya sanidad, en que haya milagros, en que haya prodigios, en que yo predico la palabra en la calle, pero luego en mi casa, candela. Luego en mi casa, cada 2 días saco la chancla para mis hijos. No, a lo mejor es demasiado. A lo mejor estoy hablando a alguien. Nosotros debemos demostrar con nuestros hechos el amor de Jesús. Debemos demostrar que Él nos ha cambiado porque ahora somos otros. Yo cuando volví a mi casa ya no gritaba, ni peleaba, ni pegaba a mis hermanos. ¿Que me daba la gana? A veces sí. Pero me controlaba porque tenía el Espíritu Santo y Él dice, y la Biblia dice que tengo dominio propio. Y tú lo tienes también. Y Él vive en ti. Y tienes el dominio propio para cambiar lo que quieres cambiar. No por tus fuerzas, por el Espíritu Santo en ti. Y debemos de dejar de decir, no, pero es que yo no puedo. Es algo fuerte eso, pero
Yo he vivido en Noruega, he vivido en Alemania, he vivido ya 6 años en España y en la mayoría de las iglesias veo muchos creyentes que se hacen las víctimas. En todo lugar, siempre. Ay, Dios, ya no sé qué hacer, hazlo tú, me entrego completo, yo no puedo hacer nada, hazlo todo tú. Y está bien una entrega a Dios, pero Dios también nos ha dado una voluntad para nosotros tomar las decisiones. Y a veces nos excusamos porque Dios no hace nada cuando nosotros solamente estamos sentados en nuestro sofá. Cuando nosotros solamente estamos sentados aquí escuchando una palabra bonita. Y como no es tan bonita, pues hoy el culto no fue tan bonito. Porque lo que dijo el pastor me dijo que tengo que cambiar, que algo tiene que cambiar en mí y tal, y eso, como que no me gustó mucho. Mejor que predique Tomás porque me predica más bonito y me anima un poco. Aunque en verdad, yo he estado en muchas predicas de Tomás, es más candela aún, ¿no? Pero bueno, era un ejemplo así. Pero nosotros, muchas veces, buscamos y usamos cualquier excusa para no cambiar, para no ser testimonio para otros, para no mostrar amor en nuestra casa. A veces nos pasa eso también así, historia al lado, ¿no? Pero a veces me pasa que estamos ya en casa, son las 10, 11 de la noche, ya estamos viendo algo, viendo una película, algo así, descansando en casa con Karen, mi esposa, y llega el momento y dice, ay, como que me apetece algo así dulce. Y uno dice, ya sabe a dónde va, ¿no? Y entonces, pensando en mi mente, ya no hay nada en casa. Entonces, lo que quiere decir es que algo le apetece, o sea, simplemente, yo ya la entiendo, ¿no? Obviamente, después de 6 años, obviamente, pues, que baje al chino, que compre algo al supermercado, lo que sea. No que lo exija, pero que le gustaría. Y eso, déjame explicar, porque algunos piensan ahora mismo, ay, sí, no sé qué, así son, no. No, es el amor, te lo digo en verdad. En este momento, cuando estoy en mi pijama, en mi sofá tumbado, solamente el amor me levanta del sofá. De decir, voy a ir porque yo he decidido amar a esta persona. Ha sido mi decisión. Ahora no va a ir el Espíritu Santo a buscar el chocolate a mi esposa. Pero así vivimos la vida muchas veces. No, Dios, tú hazlo todo. Tú haz que mi familia se convierta. Tú haz que todos se sientan bien. Tú haz que esté en paz con todos. Tú haz que cambie esta persona. Hazlo todo tú. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones y levantarnos a veces y decir, yo lo voy a hacer y yo lo quiero hacer. Porque eso es también la libertad que Jesús nos ha dado. La libertad que Jesús nos da es que nosotros tomemos las decisiones. Nosotros decidamos qué queremos hacer. Tú decides. La libertad no es limitada. Lo último que vemos en este pasaje, ya para cerrar, es que dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una iglesia que crece vive en unidad, vive en el poder de Dios, vive dando testimonio de Jesús y vive en gracia abundante. Ahora, ¿qué es la gracia? Muchos ya lo sabéis y demás, un regalo de Dios, no sé qué. Vivir en gracia es aceptar diariamente que necesitamos su misericordia y que no debemos de vivir por nuestra propia ley. Voy a explicar algo, a ver si lo pillamos. ¿Estamos atentos? ¿Sí? Bien, después de un poco de risas, estamos aquí atentos y vamos a intentar pillar eso un poco, porque en la Biblia, al principio de toda la Biblia, ¿os acordáis un poco de lo que pasa, no? Dios crea a todo el mundo, a la humanidad y demás, y la humanidad
cae en el pecado. ¿Haciendo el qué? Comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y hay algo en el mundo cristiano y en nuestra vida que es un gran problema. Y es que nosotros pensamos y creemos que podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque Eva y Adán comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? ¿Lo entendemos bien? Y nosotros creemos por nuestra propia ley de conocer el bien y el mal que nosotros lo podemos hacer. Por eso, Pablo ha escrito una carta muy larga a los romanos y a los gálatas y a muchas otras iglesias explicando la gracia de Dios, que no es por tu propia ley ni por la ley de los judíos. No es por las leyes que han establecido o nosotros o algún otro pueblo. Ni es por la ley que ha establecido Dios, porque Jesús vino a cumplir la ley. La gracia es un regalo para nosotros poder vivir en libertad. Y cuando hablo de libertad, no es una libertad limitada, que nosotros muchas veces pensamos que es así. Sí, o sea, yo vivo en libertad, pero tengo que amar a mi prójimo. ¿Sí o no? ¿Sí? Muchas veces pensamos así. Pero este pensamiento en verdad no está bien. Porque si yo tengo que, no estoy en libertad. ¿Sí me entendéis? ¿Sí? Cuando yo me obligo o siento una presión al hacer algo, no estoy libre. Cuando yo siento que alguien me obliga, yo no soy una persona libre. Entonces, porque dice la Biblia que Jesús me da libertad y una libertad completa, que seremos verdaderamente libres cuando le aceptamos a Él, pero luego no siento esta libertad. Luego, cuando predican la palabra de Dios, me siento obligado. Me siento que tengo que hacer. Y esto es un problema muy grande porque cuando pensamos de esta manera, no hemos captado del todo lo que explica la gracia de Dios. Romanos 3:23 es muy famoso y algunos seguro que lo conocéis. Dice, por cuanto todos pecaron y se han destruido de la gloria de Dios. Nosotros, en algún momento, hemos cambiado estas palabras y decimos, todos somos pecadores. Pero la Biblia dice, por cuanto todos han pecado. ¿Vale? O sea, es un hecho que nosotros hemos hecho y que hacemos, pecar. Pero la Biblia no describe una identidad aquí como pecador. No dice, por cuanto todos son pecadores. A ver si lo entendemos. La Biblia no dice, por cuanto todos son pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Sí, yo he pecado. Sí, he pecado a lo mejor hace poco y a lo mejor voy a pecar. Lo más seguro es que sí, porque aún estoy luchando y aún tengo que llegar a esta gloria final y la perfección de mi ser cuando llego al cielo. Entonces va a ser parte de mí, pero nunca va a ser parte de mi identidad. Cuando acepto a Jesús, mi identidad cambia y me convierto en hijo de Dios. Y cuando yo soy hijo de Dios, aunque pueda llegar a pecar en algún momento, no me destituyo, ¿cómo sería? Destituyo, muchas gracias. No me destituyo de la gloria de Dios, porque ya soy hijo de Dios. Cuando mi naturaleza está cambiada, cuando yo he aceptado a Jesús, dice la Biblia, nueva criatura soy. O sea que ya lo antiguo no está activo en mi vida. Mi identidad ha cambiado. Antes estaba así, pero ahora ya no soy así. Ahora ya no soy pecador. ¿Todos habéis ido alguna vez a un taller para entregar un coche, una moto o algo así? ¿Al mecánico? ¿Sí? Vale, si este mecánico mañana va a ir con el pastor Wilson a reformar una casa, ¿se convierte en albañil? No, por una vez ir, no.
Y además le saldrá quizás bastante mal. Me imagino. No cambia lo que él ha aprendido y lo que él es en un principio. Ahora, si él se mete en un proceso de muchos años de cambio, entonces cambiará otra vez. Pero con nosotros pasa lo mismo. El mecánico que un día pinta una pared no es pintor. El cristiano que un día peca no es pecador. Porque mi naturaleza ya no es pecador. Eso cuando realmente he aceptado a Jesús. Porque también hay cristianos que dicen por ahí que han aceptado a Jesús, pero realmente no se han arrepentido. Cuando acepto a Jesús tiene que ser un arrepentimiento, que es cambio de sentido y dejo lo viejo atrás. Eso tiene que haber pasado. Si no ha pasado, no has aceptado a Jesús del todo. Si has hecho esto, ya eres una nueva persona, ya eres hijo de Dios. Solamente las personas que han aceptado a Jesús en su corazón son hijos de Dios. Las demás, Dios las ha creado, las ama igual que a todo el mundo, pero aún no son hijos de Dios, porque no fueron adoptados a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Aquí una clase de teología. ¿Qué os parece? Nosotros debemos de aprender y de interiorizar, vosotros ya lo sabéis, debemos de meterlo en lo más profundo, tanto de nuestro corazón como de nuestro cerebro, de aceptar que Dios ha hecho nuevas criaturas de nosotros, nuevas personas de nosotros. Cuando yo entiendo y acepto mi nueva identidad en Cristo, entonces ya no voy a sentir una obligación al amar al prójimo. Ya no va a ser, tengo que amar a mi prójimo, va a ser, quiero amar a mi prójimo. Cuando yo realmente entiendo quién soy en Dios, cambia mi perspectiva de la vida y cambia de un esclavo a una persona libre. A una persona no porque tiene que hacer, no porque tiene que amar, va a hacerlo, sino a una persona que quiere hacerlo. Una persona que quiere amar a las personas. ¿Por qué? Porque Jesús me amó primero, porque Jesús me salvó, porque esto es lo que yo quiero dar. De esta manera quiero seguir creciendo en dar amor a otros. Pero es una decisión que antes hablé de eso, que son decisiones que nosotros tenemos que tomar, porque tú las tienes. Tú puedes también decidir a no hacerlo. Tienes esta libertad, pero a veces nos sentimos en la iglesia como que esto sí, esto no. Pero eso no es libertad. No existe una libertad completa, pero no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Eso no combina. Una libertad completa es libertad. Como si no quieres venir a la iglesia. Como si no quieres, como si tampoco quisieras vivir con Jesús. Es una libertad. Yo no quiero esto para nadie, ¿no? Pero es algo que es parte de la libertad, que yo tengo que entender y aceptar. Yo lo he tenido que aceptar con mi familia, con mis padres y con muchas personas, porque es muy duro bautizar tú mismo a tu madre en la fe de Jesús y cuando me mudo ya ella no quiere saber nada de la iglesia. Es muy duro, porque entonces yo estaba pensando, me ha mentido. Literalmente la he cogido, la he bautizado con mi pastor y todo eso fue un acto o fue algo para mostrarme algo, no lo sé. Yo sé que está más cerca de Jesús y que Jesús va a terminar el milagro en ella. Y confío y la amo de todo mi corazón y sé que Jesús lo va a hacer. Pero no me pongo yo mismo en una obligación, sentirme obligado a compartir, tengo que, porque yo sé que ella, como todos aquí, como todos tus familiares, tienen una decisión que tomar y tienen una voluntad libre y son libres. Que duele que no están con Jesús, sí me duele. Me duele. Y hay días que me duele más y hay días que no tanto.
Pero eso no quita la libertad que Jesús nos da a nosotros también. Eso no quita lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nosotros, cuando vivimos con Jesús, debemos de sentirnos libres. Debemos de levantarnos por las mañanas, respirar y decir, me siento bien. A lo mejor no está todo bien. A lo mejor no hay dinero. A lo mejor no hay lo otro. A lo mejor me falta. A lo mejor me he peleado con alguien que amo. Pero en lo más profundo me siento bien. Porque tengo a Jesús. Y lo que soy no cambia por las circunstancias que están en mi alrededor. Tengo que yo encontrar esta intimidad con Jesús para poder estar bien en todo momento. Y si Jesús y si Dios no me da el sueldo que le estoy pidiendo, y si Jesús no me da la esposa o el esposo que le estoy pidiendo, y si Jesús no salva a mi madre en mi caso, o a mi padre o a mis hermanos, y si Jesús no hace esto o lo otro, y ya en esta misma pregunta yo mismo estoy fallando, porque estoy dando la culpa a Él, cuando en este caso mi madre tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, yo debo de aceptar mi identidad como hijo o como hija de Dios y confiar que Él lo tiene en sus manos. Pero debería y tengo que tomar decisiones que puedan llevarme a un crecimiento. A un crecimiento viviendo en unidad. Perdona ya a esta persona. Perdona ya a este familiar. Tengo que crecer o debería de crecer viviendo en el poder de Dios, testificando a otros lo que es Jesús para mí. Y debería de vivir y cada vez crecer más en la gracia abundante. La Biblia enfatiza abundante. O sea, no solamente la gracia, sino encima abundante. Y lo describe la Biblia en Hechos porque seguro que es algo que la iglesia en ese tiempo necesitaba. La gracia. Y cuando alguien siente que se derrama una gracia sobre él, es porque algo ha hecho mal. ¿Sí o no? Es porque me siento mal y por eso siento que viene la gracia de Dios. Es decir, ellos necesitaban la gracia porque aún siendo casi perfectos y la iglesia ejemplar, tenían sus errores y tenían sus fallos. Pero por eso dice que la gracia sobreabundaba entre ellos. Nosotros necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos volver a este fundamento, volver a recordar esta base que es la gracia de Dios. Tú no lo puedes hacer. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y dices, todo, pero si antes decías que tú tienes que hacerlo y ahora dices que no lo puedes hacer. Parece que se contradice, pero el Espíritu Santo te da las fuerzas para tomar las decisiones correctas. Y debemos de nosotros confiar en la gracia de Dios, que es la única que te va a levantar y que es como el motor de nuestras vidas. Y que a veces hay que cambiarle el aceite. Y hay que renovar, y hay que ser llenos de nuevo, y hay que estar en mantenimiento constante con esta gracia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y te voy a pedir que pienses en un segundo y por un momento en esta palabra que hoy escuchamos de parte de Dios. Y piensa por un momento de qué manera estás viviendo en unidad, de qué manera estás viviendo en el poder de Dios.
¿Realmente estás viviendo, dando un testimonio, dando un ejemplo del amor de Jesús? ¿Estás viviendo un ejemplo de una vida llena de la gracia de Dios? Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta tarde. Gracias, Jesús, porque tú nos cambias cada día más. Y hoy queremos tomar ejemplo y queremos tomar decisiones adecuadas a tu palabra, Jesús. Adecuadas a lo que tú nos enseñas, Jesús. Hoy queremos aprender de la iglesia de Hechos, de poder ser una iglesia que crece, una iglesia que avance y que no se queda estancada. Queremos ser personas que viven en unidad, personas que viven en tu poder, personas que testifican de tu persona, Jesús, y personas sobre las cuales sobreabunde tu gracia, Jesús. Llénanos en esta tarde, Señor.